Vamos a dar inicio a la primera unidad del séptimo básico del programa EAR Chile. Corresponde en esta unidad trabajar el tema relacionado con el movimiento artístico y cultural del Renacimiento. Si fijamos el Renacimiento como movimiento artístico y cultural en una línea de tiempo, la tendremos que ubicar más o menos a finales de lo que es el siglo XV. Por lo tanto, corresponde a un periodo muy breve, ¿no es cierto?, que se da en lo que es el inicio de la época moderna, ahí más o menos en el 1492 después de Cristo, que es cuando se produce el descubrimiento y conquista de América. Por lo tanto, dentro de esa línea de tiempo, entonces, a partir de la época moderna, inicio de la época moderna, nosotros vamos a hablar de este movimiento artístico y cultural denominado el Renacimiento. El Renacimiento como tal fue un movimiento, como dice ahí, prácticamente de liberación, como si el hombre hubiese sido capaz, ¿no es cierto?, de librarse de toda una situación que había vivido anteriormente. Si tú recuerdas la línea de tiempo que vimos anteriormente, podrás ver que la época que precede a toda la Edad Moderna es la Edad Media. Esa Edad Media tuvo algunas características particulares, por ejemplo, el desarrollo de todo lo que era la iglesia y cómo la iglesia manejaba muchas veces los conocimientos del hombre en esa época. Algunos autores plantean que la Edad Media fue un periodo, ¿no es cierto?, en el cual existió una época de bastante oscurantismo en la cual la información y la sociedad no lograban avanzar tanto en el conocimiento. Bueno, esa etapa, ¿no es cierto?, oscura en muchos aspectos, como dice ahí, volvió a florecer con este movimiento conocido como el Renacimiento, a partir del cual las artes, la cultura, la ciencia, las letras y toda la vida de las personas, ¿no es cierto?, empezó a adquirir unas nuevas características, empezó nuevamente a renacer. Lo que renace aquí, es importante que tengas en cuenta, es que van a ser todas aquellas manifestaciones artísticas y culturales que existieron durante el periodo clásico. El periodo clásico corresponde al periodo de Grecia y de Roma. Por lo tanto, eso es lo que vuelve a renacer, eso es lo que vuelve a surgir. Y por lo tanto, la belleza ya era distinta, ¿no es cierto? Se buscaba la verdad, se buscaban otro tipo de cosas. Dentro de las causas que nosotros podemos mencionar y explicar para hablar del Renacimiento, están relacionadas con múltiples factores. Primero, ¿no es cierto?, está relacionado con el tema material. Las ciudades italianas donde el Renacimiento se desarrolla está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que era el comercio. Todas las cosas que llegaban desde la zona del mundo árabe, ¿no es cierto?, desde donde estaba toda la zona del Medio Oriente. Y obviamente esas ciudades empezaron a enriquecer, empezaron a adquirir, ¿no es cierto?, una gran cantidad de recursos, nuevas esculturas, había mucho dinero. Por lo tanto, los artistas en esas ciudades pudieron empezar a pintar, empezaron a existir los mecenas, es decir, los grandes comerciantes que tomaban a artistas y les pagaban para que pudieran pintar, ¿no es cierto?, lo que ellos querían, normalmente óleos muy bonitos relacionados con el mundo clásico. Por lo tanto, todo eso, desde el punto de vista material, empezó a influenciar para que el Renacimiento fuera una época de esplendor. Las ciudades empezaron a crecer mucho, se empezaron a desarrollar, se empezaron a hermosear. Entonces el tema de la riqueza, asociado, ¿no es cierto?, a las grandes ciudades italianas, se plantea como el gran factor material que impulsó todo el desarrollo